Muy buenos días a todos los asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a este viernes científico organizado por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Reciban un cordial saludo del doctor Guillermo Arturo García Pérez, vicerrector de investigación, y del doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, director de la Dirección de Investigación y Ética. Saludamos también a todos nuestros invitados y a los asistentes a estas ponencias. Gracias por acompañarnos. Los viernes científicos tienen como finalidad difundir los avances y resultados de proyectos de ciencia y tecnología en la Universidad Nacional de Trujillo con financiamiento Cano. Para ello, hoy tendremos 4 ponencias con proyectos que pertenecen a la 7ª convocatoria en su modalidad 1 y 2. Es así que damos inicio a la primera ponencia titulada Análisis y medición de la pobreza monetaria en la libertad, Perú, mediante la teoría de matemática difusa. El investigador responsable es el doctor Edmundo Rubén Vergara Moreno y es el investigador principal del PIC número 2 en la modalidad 1 del 2023. El doctor Vergara pertenece a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Doctor Vergara, muy buenos días, bienvenido a este viernes científico y estamos listos para su ponencia. Muy buenos días con todos los que nos están escuchando. Gracias por la presentación. Como ya se ha anunciado, el tema es análisis y medición de la pobreza monetaria en la libertad Perú mediante la teoría matemática difusa. Es un trabajo que estamos realizando con el grupo de investigación OTEDA del Departamento de Matemática. Los integrantes de este proyecto, el doctor Johnny Mateo Valiente Saldaña, doctora Juana María González Moreno, de la Universidad de Cádiz, de España, profesor Juan Carlos Ponte Bejarano, de la UNT, doctor Rafael Lasma Tulceda, de la UNT, Joel Hernández Navarro, de la Universidad de Ampato, en Ecuador. Entonces, el contenido que vamos a tratar muy brevemente sería introducción, metodología, resultados, conclusiones. Este trabajo es continuación de un trabajo que se ha realizado con un equipo de colegas de Cádiz, España, como un método o plan piloto que podíamos aplicar o pudimos aplicar el método difuso en la pobreza en Santiago de Chuco. Y allí el estudio que hicimos fue a la pobreza multidimensional. Y allí observamos que los reportes que hacían INEI no concordaba con los reportes que estaban publicados en la base de datos. En tal sentido, nos sentimos motivados que si en pequeño escala, que era Santiago de Chuco, se producía esa situación, pues posiblemente si vemos a nivel de toda la región igual o habría mucha diferencia. Entonces comenzamos a proponer el proyecto de investigación para el estudio de la pobreza monetaria en toda la región de la Libertad. Es un proyecto de 2 años. En el primer año hemos hecho un estudio de la pobreza a nivel de la provincia de Trujillo, separado por los distritos. Y en el segundo año estamos ya elaborando el estudio a nivel de toda la región de la Libertad. En la medición clásica, ya sea monetaria o multidimensional, siempre existe una partición de la población mediante una línea de pobreza en todos los, digamos, dimensiones, en todos los indicadores, en el caso de multidimensional. Solo para ilustrar, vamos a poner aquí o ver la medición de ingresos económicos. Para el año 2023 en el Perú, está establecido de que la línea de pobreza es 446 soles. Eso significa que los que tienen ingreso menor están considerados como pobres, menor que 446, y los que tienen mayor están considerados como no pobres. Si analizamos la realidad y observamos, por ejemplo, una persona o una familia, una persona que tiene ingreso 445 estaría ubicada en pobre.
sería pobre, mientras que otra persona que tenga 447 sería no pobre. Sin embargo, pues por 2 soles diferencia que hay en ingreso de estas dos personas, pues no se notaría nada entre uno y otro. Posiblemente ambos siguen siendo pobres, razón por la cual esta medición no sería tan realista. Para diferenciar o para decir que una persona no es pobre, pues quizás tendría que haber mayor diferencia. Es en ese sentido que comenzaron a aplicarse la teoría difusa en el estudio de la pobreza. En principio se realizó en Italia por los años 1990 la aplicación de la teoría difusa. Posteriormente, ya en el mismo estudio de medición clásica que también se hace en el Perú, se ha incluido para diferenciar de pobre extrema y pobre. Eso es la línea de pobreza alimentaria. Para el mismo año 2023, la línea de pobreza alimentaria 251, es decir, los que tienen ingreso menor que esa cantidad, se considera ya pobre extrema. Y luego los que están en el intermedio, 251 a 446 pobre, y no pobre los que tienen mayor ingreso, 460, 446. Inclusive con esta medición es la que INEI en este año publicó que la pobreza había aumentado, la pobreza extrema, tanto la pobreza extrema como pobreza. Sin embargo, si nosotros aplicamos el estudio con la teoría difusa y todavía es mucho más, más dramático nuestra situación de pobreza en el Perú. En el caso para la medición de la pobreza, usando estos mismos datos, se puede realizar, pero en este caso ya no se considera los ingresos que tienen las familias en el mismo nivel, en el mismo nivel de pobreza. Se representa mediante una función que aquí, en el caso más simple, estoy representando mediante una gráfica. El nivel de pobreza extrema eh, va bajando paulatinamente, o de pobreza digo, va bajando paulatinamente hasta que en algún momento deja de ser pobre. Si nosotros consideramos estos mismos límites que ha fijado INEI, entonces la función de pertenencia de la medición de pobreza difusa estaría dado por esta gráfica. La diferencia aquí es que en la concepción difusa estamos considerando que la pobreza va descendiendo paulatinamente, no hay un cambio brusco de, de, de pobre a no pobre, sino el nivel de pobreza va descendiendo paulatinamente hasta que en algún momento puede dejar de ser pobre. Esta representación gráfica, cuando ya pasamos a una representación matemática, estaría dado de la siguiente forma, ¿no? El caso más simple o el caso más general es que consideramos como umbrales L, el que limita la pobreza extrema, y U como umbral superior que limita la pobreza. Entonces, una función de pertenencia que mide la pobreza en sentido difuso sería dado mediante esta función, cuyo valor 1 es para los que X es menor que L, que significa la pobreza extrema, y la función f de x, que es una función decreciente, que tiene valor 1 en L y va decreciendo así paulatinamente hasta alcanzar el valor 0 cuando X o el ingreso de una persona es mayor que U. Bien, por lo tanto, deja de ser pobre. Un primer estudio que hemos realizado es usando estos mismos niveles, pero en el caso del estudio eh, más reciente, hemos utilizado esta función de pertenencia que también utilizó Belhabone en el estudio de la pobreza de Túnez. Es un artículo publicado en 2023.
Un caso particular de esta función de pertenencia es la que utilizó Seriol y Sani en 1990 cuando hizo un primer estudio de la pobreza usando la teoría difusa. Esto es para representar el nivel de pobreza en cualquiera de los criterios, si es que utilizamos muchos criterios. Es el mismo. Usando esta función se puede ya obtener el índice de pobreza, o que tendría que tener la característica de que su valor sería comprendido entre el menor valor y el mayor valor del nivel de pobreza de las familias. Y el índice de pobreza en general se utiliza o se obtiene cuando ya vamos a analizar muchas familias mediante esta función promedio simple. Entonces, usando estas fórmulas matemáticas y aplicando a los datos que ha proporcionado ENAJU para el año 2021, solo hemos utilizado que esos datos podemos encontrar en, en la página web de INEI, que tenemos una serie de datos. Nosotros hemos trabajado con uno de ellos, lo que se llama aquí módulo 34, donde aparecen los datos consolidados. Usando esos datos consolidados, obviamente tenemos que seleccionar y filtrar esos datos correspondientes porque los datos que aparecen en la base de datos es mezclado para todo el Perú de 37.103 hogares a nivel de todo el país. Bueno, hemos utilizado, como les comentaba, el módulo 34 de 2021, correspondiente a la región La Libertad, es 1.538 hogares encuestados, donde aparecen los ingresos. Allí mismo también aparece la línea de pobreza monetaria, línea de pobreza extrema, todos los valores proporcionados por INEI. Y también hemos utilizado el número de familias que existe en cada vivienda para identificar, para obtener el ingreso de manera individual. Y también en la misma base de datos aparecen las indicaciones de que si la familia está en la categoría pobre o no pobre, ¿no? Entonces, extrayendo todos esos datos, claro, inicialmente hemos estandarizado los datos que aparecen de manera general en la base de datos. Y para el año 2021, el umbral inferior que establece INEI es L, es decir, esta es para el año 2021, 189.60, es digamos, línea de pobreza extrema. Y para simplemente línea de pobreza es el de 374. Este es para la región La Libertad, pero para nivel nacional es 378. En la base de datos, en la encuesta, la línea de pobreza para cada provincia es diferente, ¿no? Entonces, nosotros hemos utilizado la de la provincia. En las encuestas también tenemos los datos de ingresos para la familia completa. Por lo tanto, tendríamos que dividir entre el número de familia para trabajar con ingreso por persona. Entonces, utilizando las fórmulas matemáticas que hemos dado, un primer estudio que realizamos solo de ingreso monetario, utilizando la línea de pobreza extrema y línea de pobreza fijado por INEI, tuvimos estos resultados. Hemos puesto aquí en dos columnas los datos que proporciona INEI y los resultados de INEI, resultados nuestros, utilizando teoría difusa. Y observamos que hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, para el mismo año, INEI, para el año 2021, establecía que Trujillo, que la provincia de Trujillo solo tenía 0.66% de pobreza. En nuestro caso, como podemos observar aquí, obtenemos 1.7 por ciento de pobreza. Eh, pero la diferencia, la diferencia al revés, bueno, hay varios con esa naturaleza, ¿no? Hay, según INEI, menos pobre y más pobreza según nuestro resultado. Pero en algunos casos, como podemos observar de la provincia de Bolívar,
INEI fijaba 62,50% de pobreza en la provincia de Bolívar y en nuestro estudio, usando la teoría difusa, nos sale menos, 37,50%. Pero sin embargo, ya consolidando para toda la región, en nuestro estudio eh, tenemos 6,96% de pobreza para toda la región, según nuestros resultados usando la teoría difusa, y 5,66 según INEI. Y las otras partes, como el de la pobreza, claro, observamos que INEI proporciona en 2021 mayor pobreza y en nuestro estudio un poco menor, ¿no? Ese sería el estudio solo considerando los ingresos en la región La Libertad para el año 2021. Eh, Bueno, aquí ya estamos utilizando la bondad que proporciona el análisis de la pobreza mediante teoría difusa, que podemos dividir los niveles según la cantidad que deseamos. Como ilustración, aquí el grupo de pobres estamos dividiendo en dos grupos, ¿no? Llamamos, por ejemplo, pobreza alta, los que, bueno, INEI había llamado como los que podrían, en una situación de economía que pueda aumentar la inflación o otros aspectos, podrían transformarse a pobreza, ¿no? Eso sería la que aquí estamos llamando pobreza alta y pobreza baja, los que no están en situación pobre, pero no tan grave, ¿no? Entonces, el método de estudio de difuso nos puede servir para dividir los pobres en diferentes niveles. En este caso hemos hecho dos, pero se puede hacer en 5, 10 niveles de pobreza o más, ¿no? Si deseamos. Aquí igualmente estamos proporcionando ya la división en 4 niveles de pobreza, solo que aquí hemos proporcionado los niveles solamente del grupo de los pobres. Entonces tendríamos aquí pobreza alta, un 14% a nivel de toda la libertad, pero mayor pobreza se presenta en Chepén, en Otusco, eh, pobreza casi alta o diríamos moderada, 31%, y el mayor número de pobreza se presentaría en Bolívar, en Julcán, ¿no? en, en Patás. Así podemos revisar los diferentes niveles de pobreza en cada una de las provincias. Aquí ya proporcionamos el índice de pobreza global por provincia. El que, el que tenga mayor valor es el que tiene mayor pobreza. El índice de pobreza 0,49, que es Bolívar, sería el que tiene mayor pobreza. El de Otusco le seguiría en el orden. Sánchez Carrión en siguiente. Vulcán le sigue y Santiago de Chuco. El menos pobre, digamos, el que tiene menor índice de pobreza a nivel de todas las provincias sería la provincia de Trujillo, y a nivel de toda la región el índice de pobreza es 0,2. Ese índice de pobreza ya nos puede servir para comparar el nivel de pobreza no solo a nivel regional, sino a nivel nacional o a nivel internacional cuando determinamos los índices de pobreza. El siguiente paso es el estudio que hemos realizado del año 2022. En nuestro estudio llamado Pobreza Monetaria, no solamente hemos hecho el estudio teniendo en cuenta el ingreso, sino hemos hecho el estudio teniendo en cuenta tres indicadores: ingreso, gasto en alimentos y ayuda social. En el caso de ingreso, en el estudio que hemos presentado anteriormente, estamos considerando exactamente los umbrales fijados por INEI, pero en nuestro estudio para el año 2022
ya estamos modificando los umbrales. Estamos utilizando en el nivel de ingresos el umbral el umbral en línea de pobreza fijada por INEI para el año 2022, 414,87, que es para la libertad. Para el estudio o análisis difuso necesitamos también un umbral superior. El umbral superior, de acuerdo a INEI, es la línea de pobreza. Pero nosotros, en el grupo que hemos analizado, grupo de estudio que hemos analizado, considerar que la línea de pobreza divide a los pobres y no pobres no sería adecuado. Es decir, considerar que el que tiene 447 de ingreso, en este caso de la libertad, si alguien tiene ingreso de 415, ya no es pobre, eh, no sería realista, ¿no? Teniendo en cuenta con lo que acaba de decir la presidenta, que con 10 soles puede uno preparar un menú. Si solo considerando ese dato, al día una persona tendría que gastar, considerando la mitad, 25 soles por, por día. Multiplicando los 30 días, son más de 600 soles solo para comer. Entonces, decir que el que tiene ingreso 415 en la región La Libertad ya deja de ser pobre no es realista. Razón por la cual nosotros estamos considerando como umbral superior el ingreso mínimo vital. Entonces estaríamos con eso, estamos proponiendo un estudio en la que consideramos que una persona podría dejar de ser pobre si es que si su ingreso es superior o igual al sueldo mínimo vital. Esa concepción, ese enfoque nosotros estamos introduciendo a partir del análisis de la realidad, de la situación que ocurre en nuestro país. Entonces, ese sería nuestro aporte. Estamos introduciendo un nuevo, una forma de ver la pobreza en cuanto a ingresos. En cuanto a gastos en alimentos, estamos utilizando como línea de pobreza extrema fijado por INEI como el nivel inferior. Es decir, el que tiene ingreso menor que 214, consideramos aquí 214,74, consideramos que es pobreza extrema, lo que ha fijado INEI. Pero para decir que deja de ser pobre, pero en relación al gasto en alimentos, estamos considerando un nivel proporcional al ingreso mínimo vital, calculando nos da 530. Entonces, en el indicador gastos en alimentos, hemos fijado el umbral inferior, línea de pobreza extrema fijado por INEI, y también estamos proporcionando un valor 530, que es análogo al sueldo mínimo vital. Y finalmente, el tercer indicador es el apoyo social. El apoyo social es con la finalidad de apoyar a las familias que son pobres, pues para dejar de ser pobres en todo caso. En tal sentido, el apoyo social no hemos considerado eh, una, fijando una cantidad monetaria que pueda apoyar, sino estamos considerando el apoyo social si le permite a la familia salir de la extrema pobreza, eh, ya sea en pobreza extrema en gasto en alimentos o pobreza en cuanto a ingresos. Entonces, allí los umbrales hemos fijado L2 cuando el apoyo social eh, te permite salir exactamente de la línea pobreza extrema, y el umbral superior cuando el apoyo social le permite salir de la línea de pobreza. Con esos umbrales, para estos tres indicadores, utilizando la misma función de pertenencia que hemos que hemos presentado más antes, hemos hecho los análisis igualmente de los datos, pero ya ahora correspondiente a
datos del año 2022, hemos obtenido estos resultados. En el primer cuadro estamos presentando la medición proporcionada por INEGI y en la segunda columna, o en el segundo tres grupos de columna, la pobreza proporcionada por, por nuestro método, ¿no? Entonces, en el caso de, aquí estamos presentando por distrito. Distrito de Trujillo, según INEGI, no tiene pobres, 3,4 de pobreza y 96,6 de pobreza o no pobre. Mientras que en el caso de nuestro estudio, con los umbrales que hemos proporcionado, la Trujillo, el distrito de Trujillo tiene 7,23 de pobreza extrema. El Porvenir, o digamos Florencia de Mora, que según INEI no tiene pobres. Imagínense que Florencia de Mora no tiene pobres, ¿no? Según INEI, según los datos proporcionados por INEI. 33% es pobre y no pobre 63%. En nuestro estudio, la teoría difusa, hemos obtenido que Florencia de Mora tiene 22% de pobreza extrema y 77% de pobre y un poco menos de 1 no, 0% de no pobre. El, el siguiente en tener mayor número de pobreza en nuestro estudio es el distrito de Salaberry, aunque según INEI no tiene ningún pobre, pero en nuestro estudio es 11,76% de pobreza extrema. Y según INEI tendría 82,35 de no pobres, y en nuestro estudio no pobre es muy reducido. Así tenemos entonces a nivel de toda la provincia, INEI considera que la provincia de Trujillo tiene 0,52% de pobreza extrema y 25% de pobre y 73% no pobre. Mientras que en nuestro estudio, la provincia de Trujillo alcanza 10,95 de pobreza extrema, 86,7% no pobre y solo 2,35% de, de no pobre. Estos mismos resultados o datos podríamos presentar también un poco con mayor detalle y muy rápidamente aquí estamos presentando ya solo nuestros resultados, pero el grupo de pobre dividido en cuatro niveles. Nivel de pobreza extrema, que son los que hemos obtenido, y pobreza severa, pobreza mediana, pobreza moderada, pobreza leve. Y ahí proporcionamos porcentajes. Esto puede permitir cuando el gobierno hace su programa de apoyo a pobreza extrema, pues esto puede dirigir también para los pobrezas con pobreza severa también, ¿no? Y finalmente, los índices de pobreza que hemos obtenido, también hemos representado en el mapa de la provincia de Trujillo y tenemos que igual el Porvenir tiene el mayor porcentaje de pobreza, seguido inmediatamente de Florencia de Mora, Laredo, Salaberry. Debemos precisar que Poroto y Simbal, debido a que posiblemente si aplicamos la muestra estadística, como tiene poca población en relación a la población de toda la provincia de Trujillo, no existe ninguna familia encuestada de los distritos de Poroto y Simbal. Por eso aquí no aparecen los datos correspondientes. Bueno, como podemos observar, la pobreza o el uso de la teoría difusa eh, en la medición de la pobreza, pues permite visualizar mejor, es más realista
que la medición de tipo clásico. Eso sería de manera más sucinta y breve la presentación de lo que de nuestros resultados que hemos obtenido en este trabajo de investigación. Muchas gracias, estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Vergara, por su exposición y por compartir los resultados de su investigación con toda la comunidad universitaria. Entonces, muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Sí, muchas gracias, doctor. Bien, ahora continuamos con la segunda ponencia titulada Diseño de envases activos y etiquetas inteligentes con base a biopolímeros y extractos vegetales obtenidos a partir de subproductos agroindustriales y acuícolas, aplicados en la evaluación de la vida útil de alimentos. La investigadora principal es la doctora Gabriela del Carmen Barraza Jauregui y este es el PIC número 3 en la modalidad 1 del 2023. La doctora Barraza pertenece a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Doctora Gabriela, muy buenos días. Bienvenida este viernes científico y estamos listos para su ponencia. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días con todos los presentes. Agradezco esta oportunidad de poder presentar el avance, ¿no?, de la investigación. En este caso, es un canon que se ha ganado recién el año pasado y se activó en diciembre, ¿no? Disculpen, estoy en contra de la luz, creo que no me ven la cara. En esta oportunidad voy a presentar el avance de este trabajo de investigación, diseño de envases activos y etiquetas inteligentes con base a biopolímeros y extractos vegetales, obtenidos a partir de subproductos agroindustriales y acuícolas aplicados a la evaluación de la vida útil de alimentos, ¿no? Es un trabajo que ya venimos realizando hace 3 años, prácticamente 2019, 2020, con 2 proyectos anteriores de Prociencia. Empezamos un grupo pequeño, como pueden observar, no tenemos una foto actual del grupo de investigación. Nuestro grupo de investigación es Givintech, investigación en biopolímeros, nanomateriales y tecnología, conformados por doctores y investigadores de diferentes especialidades, ¿no? Tenemos, bueno, yo soy ingeniera en industrias alimentarias, la doctora Fabiola Vilaseca, que es la que nos ha apoyado durante todo este tiempo, que es de la Universidad de Gerona en España, el otro José Carlos Alcántara, Fernando Hurtado, Claudio Quiñones, la doctora Carolina Sedano, que se ha integrado al grupo de investigación, es ingeniera agrónoma para ver la aplicación de estas películas, ¿no? Daniel Medina, que es nuestro técnico, él ya es máster tiene su gran maestría también, ¿no? Y bueno, los proyectos que hemos trabajado y todos están relacionados a este tema, 2 proyectos Fondesit, Prociencia, y el último resaltado es el que voy a informar en este momento. Sí, es un PIC 3 de la modalidad 1. Bueno, estamos en una zona donde tenemos pues una elevada producción de residuos, nosotros lo llamamos ya no residuos, sino productos de descarte, en donde la biorefinería, ¿no?, realmente en estos momentos vendría a ser el pilar de la bioeconomía circular. Ya no decimos economía circular, sino bioeconomía circular, porque estamos hablando de compuestos biológicos, ¿no?, que se eh, eliminan tras la producción de alimentos que van a ser exportados, ¿no? Esto ha revolucionado la valorización de esta biomasa lignocelulósica al transformarse estos residuos agroindustriales en otros productos como biocombustibles. Se ha investigado bastante. Nosotros trabajamos en biomateriales, ¿no?, entre otros. Dentro de esta biomasa lignocelulósica, la celulosa prácticamente pues es el componente mayoritario, ¿no? Tenemos también, voy a colocar el puntero láser, la celulosa, el componente mayoritario, tenemos semicelulosa y lignina, así como otros componentes menores que recién estamos empezando a investigar, ¿no? La celulosa ya la venimos trabajando hace 3 o 4 años. Dentro de esta biomasa lignocelulósica en la región tenemos pues algunos muy conocidos, ¿no? Brácteas de alcachofa, cáscara de espárrago, semilla de palta, cáscara de yuca, cáscara de limón, de naranja, de maracuyá, de papa, de arroz, paja de arroz y bagazo de caña de azúcar. Lo que hemos realizado, o lo que se ha realizado en realidad, y para toda investigación es importante conocer la estructura y la composición de esta biomasa lignocelulósica para poder definir luego su aplicación de manera posterior, ¿no? Entonces, lo que se hace normalmente para la caracterización de una ruptura estructural,
para cuantificar los componentes estructurales, valga la redundancia, lignina, ¿no? Extractivos, carbohidratos estructurales y proteína. Nosotros nos hemos enfocado como grupo de investigación en la celulosa, ¿no? La celulosa, todos conocemos que tiene elevada capacidad para atraer el agua, absorbe gran cantidad de agua, si bien es cierto, no es soluble en agua, pero sí retiene gran cantidad de agua, es biodegradable, no tóxica, es fácil de modificar a través de diferentes procesos para obtener nanomateriales, como la nanocelulosa, ¿no? Que está muy investigada en la actualidad y potencia aún más sus propiedades. ¿No? La nanocelulosa se presenta de dos maneras, como nanocristales de celulosa y nanofibras de celulosa. En cuanto a la parte química son muy similares, pero sus propiedades físicas y métodos de extracción difieren y pueden involucrar diferentes procesos, ¿no? Que pueden ser mecánicos, químicos o una combinación de ambos. También hay procesos biotecnológicos como extracción enzimática, ¿no? No hemos trabajado nosotros todavía la parte enzimática. Entonces, los diferentes métodos que se pueden aplicar, tenemos la ultrasonicación, ¿no? La alta homogenización, hidrólisis ácida, la mayoría trabaja este método de hidrólisis ácida que involucra gran cantidad de ácidos fuertes, contaminantes, ¿no? Hidrólisis enzimática, como ya mencioné, el método que emplea la oxidación con este reactivo el TEMPO, ¿no? El triturado, ¿no? Procedimientos de alta presión, homogenización de alta presión o una combinación entre ellos. Los productos finales obtenidos normalmente se pueden emplear en, ¿no? Elaboración de ingredientes funcionales como encapsulantes, por ejemplo, en biosensores se está usando bastante, ¿no? En la fabricación de hidro y aerogeles, que es la última tendencia de aplicación de estos, sobre todo de nanocelulosa, en envasado de alimentos, envases de alimentos, emulsiones Pickering, que son emulsiones que se elaboran puede ser nanocelulosa o cualquier compuesto nano, cuyo tamaño de la gota de la emulsión perdón, en este caso el emulsionante tiene menor tamaño que la gota de la emulsión, ¿no? Entonces podemos usar muy bien la nanocelulosa, ¿no? Entonces, esto es lo que se está trabajando en la actualidad y la nanocelulosa encaja muy bien en cualquiera de estas aplicaciones, ¿no? Nosotros estamos en este momento como empaque de alimentos. Pensamos entrar en aerogeles y emulsiones Pickering también, ¿no? Y alimentos funcionales, ¿por qué no? Uno de los primeros trabajos para poder entender un poquito cómo se ha ido realizando la investigación en este tema, ¿no? Es ya un artículo que hemos publicado liderado por el grupo de investigación, fue una tesis, ¿no? de pregrado, ¿no? Que trabajó conjuntamente con los colegas ingenieros ambientales, ¿no? En el Laboratorio de Tecnologías Limpias Emergentes, la caracterización, ¿no? Composicional y estructural de 11 tipos de biomasa lignocelulósica para evaluar su potencial aplicación en la obtención de nanopolisacáridos y producción de polihidroxialcanoatos, ¿no? Los polihidroxialcanoatos lo trabajaron nuestros colegas de ambiental y nosotros los nanopolisacáridos, ¿no? En esta investigación se caracterizó los componentes estructurales y se obtuvo la composición en cuanto a cenizas, extractivos, proteína, lignina insoluble en ácido, lignina soluble en ácido, carbohidratos estructurales y otros componentes. En función a esta composición, pudimos nosotros clasificar y elaborar clústeres para poder agruparlos y dirigir una investigación de repente un poco más específica, no trabajar al azar, ¿no? Entonces, ya conociendo la estructura o composición o caracterización estructural de estos 11 residuos, formamos acá 3 clústeres, ¿no? El clúster 1 y el clúster 3, en donde estaban algunos de estos residuos, por ejemplo, la cáscara de espárrago, cáscara de arroz, brata de alcachofa y otros. Estamos trabajando estos 3 en la extracción de nanocelulosa. Y el clúster 2, los más resaltantes, semilla de palta, cáscara de papa, también la cáscara de yuca, no hemos trabajado en este residuo todavía. Son los 2 que estamos mencionando ahí, que ya se ha hecho la investigación para la biosíntesis de nanocelulosa bacteriana, ¿no? Entonces, después de agrupar, hemos visto que el clúster 1 y el 3 tienen alto contenido alto y medio de lignina, y el clúster 2, contenido bajo de lignina, mayor contenido de celulosa, ¿no? Y almidón, por eso que lo usamos en la biosíntesis, en productos fermentativos, mientras que el clúster 1 y 3 para extracción,
¿no? Extracción de nanocelulosa. En función a esta caracterización y agrupación de estos componentes, empezamos con la producción de nanocelulosa bacteriana, que fue uno de los primeros trabajos que se hicieron, ¿no? Prácticamente es nuestra materia prima ahora, esta es investigación básica, ¿no? Se trabajó con la semilla de palta, la cáscara de papa, se realizó la molienda y tamizado, el acondicionamiento del residuo, se eliminaron los extractivos y luego se preparó un hidrolizado, ¿no? Un poco mal de la garganta, por favor, me van a permitir tomar un poco de agua. El hidrolizado se trabajó con ácido sulfúrico, no una solución de una proporción al 10% de la materia prima con relación a la solución ácida, al 4,23%, un tratamiento a 100 grados por 1 hora, posteriormente se centrifugó y se neutralizó. Ese hidrolizado, ¿no? Perdón, en los extractivos se eliminan todos los componentes que van a evitar el crecimiento adecuado de la bacteria que se inocula para la fermentación. Luego, ¿no? Este hidrolizado se utilizó para la formulación del medio de cultivo. Normalmente trabajamos, perdón, acá, no, voy a dejar de compartir, se ha bloqueado, creo. Un segundo. Ahí está. Ahí está. El medio de cultivo que trabajamos es el medio HS, que es el medio común para esta bacteria, Comagataibacter. Trabajamos primero con Comagataibacter silinus, ahora ya hemos identificado por intermedio de un investigador de biológicas, ¿no? El doctor Claudio Quiñones, Comagataibacter reticus, ya ha sido identificada genéticamente. Se formula el medio reemplazando el azúcar del medio de cultivo por el hidrolizado del residuo y se procede a la incubación 10 días a 30 grados, ¿no? Luego se cosecha la celulosa bacteriana, la forma es del recipiente que lo contiene, ¿no? Que contiene el medio. Normalmente si hacemos un recipiente más grande, esta esponja va a salir de mayor tamaño, ¿no? En este caso fueron, me parece, de 250 mililitros, ¿no? Luego esta celulosa bacteriana tiene arriba del 99% de humedad, una estructura muy porosa, ¿no? Se lava y se purifica, ¿no? De esta manera se utiliza bastante en el área biomédica, ¿no? Para tratamiento de heridas, de quemados. Por su alta porosidad se impregna con medicamentos para evitar que la piel se infecte y que se pegue la gasa. Entonces, a alta porosidad, alto nivel de humedad, pues respira la herida. Nosotros hemos enfocado prácticamente esta celulosa del área biomédica al área de alimentos. Su aplicación. ¿No? Esta celulosa bacteriana ya ha sido caracterizada, hemos hecho análisis SEM, ¿no? Tanto de la semilla de palta como de la cáscara de papa, ¿no? La celulosa bacteriana obtenida a partir de ambos hidrolizados, estos residuos, se ha caracterizado por difracción de rayos X con una alta cristalinidad, ¿no? También se ha hecho la caracterización por espectrofotometría infrarroja, obteniendo en función a la librería del equipo arriba de un 90-95% de pureza, ¿no? Bandas características de los picos correspondientes a los grupos funcionales de que identifican a la celulosa, ¿no? También se ha elaborado el análisis, o se ha hecho el análisis con calorimetría diferencial de barrido, ¿no? Para identificar el TG y el punto de fusión, obteniendo pues que la celulosa bacteriana obtenida con el hidrolizado de semilla de palta y cáscara de papa pues eran muy similares, ¿no? No había mucha diferencia. En cuanto a la caracterización u obtención de la celulosa, ¿no? Extracción ya, lo otro es obtenida por biosíntesis, en este caso ya la nanocelulosa es extraída del residuo. Se trabajó con cáscara de espárrago, bratas de alcachofa y cáscara de arroz. Yo digo se trabajó porque esto ya lo hemos hecho. Lo que estamos ahora con el Canon, vamos a brindar los resultados parciales, es emplear esta celulosa ya obtenida en la elaboración de las biopelículas, ¿no? Entonces hemos trabajado con cáscara de espárrago, bracta de alcachofa y cáscara de arroz. Se realiza una molienda, tamizado, estandarización del tamaño de partículas de 600 micras, se extrae la lignina. Acá hemos reemplazado ya la extracción ácida
con el método organosolvente, usando etanol, que es un solvente verde. Y acá tenemos otro residuo que podemos utilizar, ¿no? También ya tenemos tesistas que están trabajando este extracto de lignina en la formulación de películas que sirven de protección a la luz ultravioleta. Puede usarse en alimentos, por ejemplo, de alto nivel de grasa, por ejemplo, chorizos, hamburguesas, ¿no? Porque la lignina en la película protege de la radiación UV y sabemos que la radiación UV es uno de los iniciadores de la oxidación lipídica. Luego ya esto se separa por centrifugación, el residuo ya separado de la lignina, ¿no? Nuevamente se realiza el proceso de blanqueado con ácido acético y clorito de sodio, se lava, se centrifuga, nuevamente se lava, y luego se hace el proceso de obtención ya de la nanocelulosa, ¿no? Nosotros trabajamos con el método de oxidación con TEMPO, ¿no? Catalizador, bromuro de sodio, el agente oxidante es el hipoclorito y el TEMPO es el cooxidante. Ya se ha estandarizado el proceso, estamos trabajando ya con varios tesistas, el proceso lo tenemos ya mapeado en el laboratorio. Luego mantenemos el pH entre 10 y 11 con hidróxido de sodio hasta que el pH se estabilice. Este proceso es la parte más larga, puede durar pues de entre 5 a 11 horas, 12 horas, dependiendo del tipo de residuo, ¿no? Y tenemos ya la celulosa oxidada. Esta celulosa oxidada se tritura. Tuvimos la oportunidad de viajar a España en el 2022 y ella tiene un homogenizador de alta presión, que es más fácil el proceso de reducción y obtención de la nanocelulosa. Acá trabajamos con una homogenización con ultraturras. Entonces tuvimos que manejar o modificar el proceso de el tiempo de oxidación, mayor tiempo de oxidación para poder usar el ultraturras, ¿no? Sería luego ya conveniente con otro proyecto a ver si podemos adquirir un homogenizador de alta presión, ¿no? Que es necesario. Y la obtención pues es mucho más sencilla, ¿no? Esta celulosa obtenida también se ha caracterizado con TEM, ¿no? Se enviaron las muestras a España en un microscopio de transmisión. Tenemos de la cáscara de espárrago, de la cáscara de arroz. Se caracterizó también por espectroscopía infrarrojo y se observó también los picos característicos de la celulosa, ¿no? En comparación, eh, se llevó a un proceso de secado, este gel. Este gel tiene una concentración de 1% de celulosa. Entonces es un gel de baja concentración y una alta viscosidad o consistencia, ¿no? Se seca y se hacen las lecturas pues, en los microscopios y también en el espectrofotómetro, ¿no? Y se observó pues las bandas características llegándose pues a una pureza de hasta arriba del 90%. No es una celulosa muy pura. Más pureza, lógicamente, tiene la celulosa bacteriana, arriba del 95-98%. También se caracterizó, ¿no? Por difracción de rayos X, nuestros colegas de física, ¿no? Nos apoyan siempre en estas investigaciones. En este caso es ya películas elaboradas con la nanocelulosa, ¿no? Obtenida de corona de piña. Estos son tesistas de pregrado, ¿no? Y se observa pues las bandas características de la celulosa y se observó que en estas películas, a mayor concentración de nanocelulosa, la tendencia a la disminución de la cristalinidad era obvia, ¿no? Entonces, mayor cantidad de regiones amorfas, lo que puede atribuirse pues a la interacción entre algunos componentes, ¿no? De la formulación de la película, por ejemplo, nanocelulosa con el PBA, polivinilalcohol, y almidón, que fueron los ingredientes utilizados en la formulación de la película, ¿no? Acá la nanocelulosa se utilizó como refuerzo de esta película. Se evaluó también la textura, ¿no? Acá empleamos un analizador de textura, ¿no? Cortesía del doctor Siche, en su laboratorio tienen un analizador de textura, el THD Plus, y pues ahí realizamos todos los análisis de las películas, ¿no? Tenemos que la fuerza, ¿no? Tanto de la fuerza de tensión como la distancia de elongación incrementaba conforme incrementamos nosotros la cantidad de nanocelulosa en la película, ¿no? Se está haciendo, todavía no termina la tesis, estamos calculando acá el módulo de Young, que es lo que realmente se va a reportar, pero como un adelanto ya
de la información de este trabajo, pues que sí la celulosa bacteriana empleada, extraída de la corona de piña, ¿no? Pues sí tiene un efecto muy, muy elevado en cuanto a la textura de estas películas, ¿no? También se realizó la caracterización en el FETIR, apareciendo también, es decir, la celulosa, en este caso la celulosa obtenida, se identifica los picos característicos en las películas, lo cual trae a colación de que su estructura no cambia. Lo que se origina son enlaces, ¿no? Glucosídicos entre los componentes de la película, más no hay un cambio de estructura química de la celulosa, ¿no? Acá los componentes son el almidón, el PBA y la celulosa obtenida de este residuo. También se realizó la caracterización, ¿no? de estas películas empleando el TGA, cortesía de nuestros colegas de farmacia, ¿no? También nos apoyamos, ¿no? con las lecturas. En este caso, pues, se observó que a medida que se incrementaba la concentración de nanocelulosa, ¿no? se observaba una mayor estabilidad térmica y mayor peso residual. Es decir, aparte de darle mejor característica de textura a estas películas, también mayor estabilidad térmica era obtenida a medida que se incrementaba esta concentración de de la nanocelulosa, ¿no? obtenida de este residuo o extraída de este residuo. También hemos elaborado, y ese es uno de los temas que estamos trabajando bastante, son las etiquetas inteligentes, ¿no? Una etiqueta inteligente y una etiqueta activa, en este caso es una etiqueta activa. La diferencia está que es una película, un envase. Cuando hablamos de activa, dentro de la composición de la etiqueta o del envase, la etiqueta forma parte del envase, por eso decimos envases activos, ¿no? Entonces, como la etiqueta forma parte del envase, en este caso, cuando es activa, esta etiqueta tiene un componente que reacciona con algún otro componente del alimento, ¿no? Para alargar su vida útil, ¿no? En este caso, se está trabajando con aceites esenciales, ¿no? Los tesistas han extraído aceites esenciales, ¿no? Estamos trabajando con aceite esencial de cáscara de naranja, de molle, de menta, ¿no? Y otros más, de canela, eso sí lo han adquirido, ¿no? Para incluir en la formulación de las películas y hacer etiquetas inteligentes. En este caso estamos trabajando con una colega, la doctora Carolina Sedano de Agronomía, para prevenir o inhibir el crecimiento de la botritis, que es un hongo post cosecha que ataca bastante a los berries. En este caso se está trabajando esta etiqueta para inhibir el crecimiento de botritis en fresas envasadas, ¿no? Entonces estamos en la etapa todavía de caracterización de la película, en este caso es aceite esencial, ¿no? Me parece que este es el aceite esencial de naranja, ¿no? Sí, de naranja, y se ha observado pues de que la estructura de la celulosa no cambia, ¿no? Entonces, cualquier aditivo que agreguemos a la película siempre va a aparecer los picos característicos de la nanocelulosa o de la celulosa y del almidón. El aceite esencial también se identifican los picos característicos, ¿no? A los grupos carbonilos en el almidón y entonces, en este caso, perdón, esta es una etiqueta activa de aceite esencial, ¿no? Grupos relacionados a los anillos aromáticos, ¿no? Y también a los grupos funcionales del aceite esencial, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos ya en etapa de validación de la etiqueta activa, así como de la etiqueta inteligente. En el caso de la etiqueta activa, y hemos trabajado la inhibición, ¿no? El halo de inhibición para evaluar el grado de acción del aceite esencial en la etiqueta, ¿no? Acá está, este círculo corresponde a la etiqueta con el aceite esencial y se realiza el procedimiento de inoculación, en este caso de la botritis, que se ha aislado también del medio, se ha identificado también la botritis, ¿no? Entonces vemos que, ¿no? A diferentes concentraciones, pues se puede observar una inhibición. Tenemos acá el aceite de cáscara de limón, ¿no? Entonces, una inhibición, repetición, la misma repetición, ¿no? Se ha hecho 3 repeticiones de las mismas concentraciones, siempre trabajamos con repeticiones, y se observa pues que esto es a los 7 días, ¿no? Lógicamente, los berries normalmente se almacenan pues un tiempo corto, máximo
entre 7 a 10 días en envase. Entonces, un halo de inhibición de botrytis, ¿no? Adecuado. Estamos ya en la etapa de aplicarlo directamente ya en el envase. Recién hemos hecho la parte de concentración mínima inhibitoria, ¿no? Y lógicamente reportamos en función a al halo de inhibición formado. También se han caracterizado etiquetas inteligentes. La diferencia entre la etiqueta inteligente y la etiqueta activa está en que la etiqueta inteligente proporciona información acerca de la calidad del producto. En este caso hemos usado extracto de antocianinas. Sabemos que en nuestra región pues ahora se está produciendo bastante arándano y mucho de este arándano, a veces el clima o características de maduración excesiva, evita que este arándano sea embarcado, sea exportado. Entonces, arándano de descarte se liofiliza, se le extrae la antocianina y se utiliza como un ingrediente en la formulación de las películas. En este caso se trabajó con nanocelulosa de paja de arroz, polivinilalcohol y extracto de antocianinas en la formulación de esta etiqueta inteligente. Nuevamente, se caracterizan las películas desde el punto de vista físico, ¿no? Se observa así la interacción entre la antocianina y la celulosa bacteriana, perdón, la nanocelulosa, ¿no? Por ejemplo, en el estiramiento CO, grupo carbonilo del almidón, el pico a esta longitud de onda, ¿no? Acá, por ejemplo, 848, común en anillos aromáticos, posiblemente debido a la presencia de antocianinas, y se trabajó en varias concentraciones. Acá vimos algo muy, vamos a ver más adelante la diapositiva sobre la concentración, ¿no? El extracto de arándano, bueno, el arándano se liofiliza, ¿no? Se extrae, normalmente extraemos con etanol, ya hemos estandarizado el tiempo, temperatura ambiente para extracción, ¿no? Y obtuvimos acá en este caso de arándano variedad biloxi, una concentración en el extracto MADE de 287 ¿no? gramos por litro de antocianinas, ¿no? Empleamos para medición el método del pH diferencial. Se realizaron diluciones para ver qué concentración de antocianinas en este extracto daba mejor respuesta al cambio de color. ¿Por qué cambio de color? Porque la antocianina se le considera como un indicador natural. Cambia de color conforme cambia el pH del medio, ¿no? Entonces, se trabajó bastante con celulosa bacteriana, ahora estamos haciendo con nanocelulosa, formando películas con nanocelulosa extraída, ¿no? El extracto de arándanos diluido, se realiza una inmersión de la celulosa bacteriana, glicerol, que es el plastificante, se mantiene en refrigeración por 24 horas y se obtiene la película, ¿no? La película se seca y luego se arma la etiqueta, ¿no? Podemos ver el color inicial. Esta etiqueta inteligente, le decimos inteligente porque va a cambiar de color. Lo estamos probando con filetes de pescado. El pescado, envasado, al momento que se va deteriorando, va a ir eliminando al ambiente, en este caso al interior del envase, compuestos o bases volátiles nitrogenadas, que están relacionadas con el grado de deterioro. Entonces, al cambiar de pH el medio ambiente dentro del envase, la antocianina va a cambiar de color. Por lo tanto, esta etiqueta va a ir variando de color desde rojo, morado, azul, verde, anaranjado o amarillo, ¿no? Dependiendo del pH del medio, ¿no? Entonces se armaron las etiquetas, se hizo una primera prueba en filetes de pescado, en unos tuppers de 250 gramos, se acondicionaron 100 gramos de filete de tilapia y la etiqueta se colocó en la parte superior del envase, sosteniéndola con una cinta de doble contacto, ¿no? También se probó para ver si realmente pues, el cambio de color era realmente el requerido en el extracto puro. Se trabajó con buffers de pH 1 hasta pH 11 del extracto puro de la antocianina, ¿no? Y se obtuvo estos diferentes colores, ¿no? Normalmente a pH menor a 4, la antocianina está como catión fabilio, es decir, tiene un color rojo intenso dependiendo de los grupos funcionales. Si es grupo alcohol es rojo, si es grupo metil, perdón, sí, el metil, el CH3, es azul.
Sin embargo, cuando sufre el ataque nucleofílico del agua en el carbono 5, va perdiendo color hasta volverse incolora, lógicamente dependiendo de la concentración de antocianina. Esto acá arriba. Luego, si el pH se va incrementando, ¿no? Arriba de 6, 7, 8, 9, ¿no? Va cambiando de color morado, azul, verde o amarillo, ¿sí? Entonces, este cambio de color es el que nosotros estamos aprovechando para evaluar la vida útil de filete de pescado. Hicimos un barrido espectral también ya, este es en el extracto puro, con las diluciones que hemos trabajado. Acá mencioné las diluciones, 10, 12 y 14% de esta concentración, ¿no? También se midió en las diluciones cuánto de concentración de antocianina teníamos, porque eso, como les mencioné, era un punto muy importante. Alta concentración de antocianinas no da buen resultado. Tenemos que encontrar la concentración adecuada que va a ser inoculada en la etiqueta, ¿no? Entonces acá vemos pues los picos de máxima absorción de las antocianinas siempre entre 450 y 520 nanómetros, ¿no? Dependiendo del color, lógicamente, que se muestra. Y se trabajó con una concentración de 14% de dilución del extracto. También se midió la concentración de antocianinas en el extracto diluido. Se caracterizó también esta etiqueta inteligente, ¿no? Los espectros de difracción de rayos X. Acá se observó una disminución de las intensidades de difracción, ¿no? Lógicamente la cristalinidad disminuye, posiblemente por la adición de la antocianina, ¿no? Los patrones de difracción, pues, fueron similares a la celulosa bacteriana pura, pero con una disminución de la cristalinidad, lógicamente debido a la adición de la antocianina. También se caracterizó el análisis, se realizó el análisis de FETIR, se incrementaron, pues, o se observaron enlaces típicos de celulosa, de la celulosa en los espectros de todas las etiquetas, es decir, que la adición de antocianinas no influyó en la estructura molecular de la celulosa, ¿no? Sin embargo, se observaron cambios en las bandas, ¿no? Entre 1720 y 1600, ¿no? Al estiramiento carbono con doble enlace, probablemente a los dobles anillos aromáticos de la antocianina, ¿no? Lógicamente que el enlace entre la celulosa, debido a las cargas opuestas que tiene la molécula de antocianina, es catiónica y la celulosa tiene varios hidroxilos, ¿no? Eso hace también, pues, de que los picos observados o las bandas observadas a unas longitudes, unas específicas, pues no desaparezcan, sino cambien, ¿no? En este caso de altura. Acá ya la prueba directa con de la tilapia, ¿no? En el recipiente y se monitoreó durante 11 horas, ¿no? Y se pudo observar pues los cambios de color con 12% y 14% del extracto. Los cambios más notables de color fueron con el 14%, ¿no? Y acá ya, acá, inicial, 12 horas, 24 horas, temperatura ambiente y fresco, ¿sí? Acá a 20 grados, perdón, a 20 grados, perdón, 14% y 12%. Entonces, los mayores cambios de color siempre hemos observado con 14% de concentración diluido, ¿no? Del extracto diluido. Pero esto va a variar, ¿no? Esto va a variar porque lo que yo siempre le digo a los tesistas, ¿no? Y hemos detectado en el laboratorio, si bien es cierto, yo digo 14% en el extracto diluido, pero lo que interesa en realidad es la concentración de antocianinas en esta dilución. ¿Por qué? Porque todas las materias primas no son iguales. Entonces, el arándano que vino hoy día no va a tener la misma concentración de antocianinas en el extracto que el que viene de repente la próxima semana. De repente la próxima semana no tengo la variedad bilóxido, sino tengo otra variedad. Entonces, también esa es otra variable que estamos nosotros controlando. Entonces, lo que estamos trabajando ahora es no dilución, sino concentración de antocianinas midiendo en el extracto puro y en las diluciones para llegar siempre a la misma concentración que va a ser agregada o va a ser inoculada o va a ser utilizada en la producción de la etiqueta inteligente, ¿no? En este caso, para control del calor. Sin embargo, ¿no?
tenemos que todavía realizar muchos trabajos, estamos prácticamente a la mitad, aunque faltan todavía algunos, bueno, los equipos grandes todavía no nos llegan, ¿no? Del Canon, pero nosotros ya estamos trabajando lógicamente en colaboración con varios laboratorios, ¿no? De nuestra universidad, ¿no? Tenemos la colaboración del laboratorio de materiales, ¿no? Con el SEM, como ya mencioné, en farmacia, con el TGA, en física, ¿no? Con el difractómetro de rayos X, ¿no? En ambiental, ¿no? Con su HPLC, su centrífuga, ya no va a llegar la centrífuga, ¿no? Entonces, equipar un laboratorio donde tengamos todo a la mano, pues eso es de una imperiosa necesidad, ¿no? Entonces, como conclusión de este avance, pues que estas películas inteligentes, tanto de nanocelulosa bacteriana como de nanocelulosa extraída y extracto de arándano como indicador de color, permitieron detectar cambios en calidad sensorial en filete de tilapia. Estamos en esta parte, ¿no? Sin embargo, el cambio de color en la película debería contrastarse con el contenido de bases volátiles nitrogenadas, ¿no? Y de esta manera emplear estas películas como etiquetas inteligentes prometedoras para el monitoreo no destructivo de las fresuras en tiempo real de productos pesqueros. Bueno, acá sí tengo una buena noticia. Ya hemos contactado con una empresa en Chimbote que nos va a hacer la validación. Ellos normalmente analizan bases volátiles nitrogenadas todo el día, ¿no? Porque ellos procesan harina de pescado. Entonces ya hemos coordinado para llevar nuestras muestras y hacer la validación in vivo, ¿no? Online, en tiempo real sobre el cambio de color. Hemos visto cambio de color, medidas con el colorímetro, medidas con lógicamente, el pH en el pescado, pero también la parte química, ¿no? Bases volátiles nitrogenadas, ¿no? Y luego las películas activas con aceite esencial, ya hemos detectado que algunos aceites esenciales no nos dan buen resultado, hemos seleccionado solamente aquellos que sí sirven para contrarrestar el hongo por cosecha y también algunas bacterias patógenas, ¿no? Permitieron inhibir el crecimiento de Botrytis cinerea, que es un hongo patógeno de muchas especies vegetales. Sin embargo, pues en tiempo real estamos en eso, ¿no? Esperemos que este año ya tengamos los resultados de la contrastación de estudios en tiempo real, tanto para la etiqueta inteligente como para el envase activo, ¿no? Y bueno, acá también hay muchos, no quiero dejar de mencionar también el apoyo del sitio agroindustrial, Chavimochi, que es nuestros colegas, ¿no? Exalumnas, ¿no? De la escuela, que nos ayudan pues a mantener el contacto con las empresas, ¿no? Agroindustriales que nos proporcionan los residuos, ¿no? Ellos son nuestro principal contacto, ¿no? Para proveernos de nuestro insumo principal, ¿no? Que son los residuos agroindustriales, ¿no? También quiero mencionarlos, ¿no? Y lógicamente, pues, laboratorio de la facultad, ¿no? Al laboratorio del doctor Raúl Sich, ¿no? Bueno, eso es por ahora lo que tenemos en este momento como avance, ¿no? Estamos a un 50%, estamos en un año, ¿no? A un año del desarrollo de este trabajo de Canon. Falta todavía que lleguen los equipos principales, ¿no? Lamentablemente, pues, como ya sabemos, los procesos demoran un poco, pero tenemos fe de que ya para marzo los tendremos todos completos acá, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Barraza, por su exposición y por compartir los avances de su investigación con toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Listo, gracias. Yo soy siempre en el laboratorio, ya conocen mi laboratorio, estoy ahí para cualquier apoyo, trabajo colaborativo, siempre estamos abiertos en este grupo de investigación, ¿no? Para seguir trabajando y bueno, siempre avanzar, ¿no? Y publicar, que es lo que queremos, ¿no? Muchas gracias. Ahora continuamos con la tercera ponencia titulada Potabilización del agua de la institución educativa inicial número 164 de Punchique, eliminando iones de cobre, zinc, hierro, manganeso y cromo, y compuestos orgánicos en un modo energéticamente autosostenible. El investigador principal es el doctor Croswell Eduardo Aguilar Quirós, y este es el PIC número 4 de la modalidad 1 del 2023. El doctor Aguilar pertenece a la Facultad de Ingeniería Química. Doctor Croswell, muy buenos días, bienvenido a este viernes científico y estamos listos para su ponencia. Muy buenos días, muchas gracias. Voy a tratar de poner ahora la ponencia. Muy buenos días a todos los investigadores aquí presentes, colegas, estudiantes.
En esta oportunidad voy a presentar los avances del proyecto sobre potabilización del agua de la Escuela de Punguchiqui, eliminando iones de cobre, zinc, fierro, manganeso, cromo y compuestos orgánicos. La idea es terminar todo este trabajo con un módulo energéticamente sostenible que lo voy a comentar en un momento. Bueno, ¿cuál es el problema? Porque, digamos, a diferencia de los trabajos de investigación que normalmente desarrollamos, que es básicamente en laboratorio, con aplicación a la industria, en este caso tiene que ver con el agua que beben niños de un jardín. Y el problema es que los niños de este jardín toman un agua que está contaminada y de tiempo en tiempo tienen dolores de estómago, tienen ciertos malestares de salud. Eso fue lo que nos motivó a tratar de ver una solución y lo que es materia de esta exposición y del canon que nosotros ganamos el año pasado. El problema es que este jardín queda, como ustedes pueden observar, en Punguchique, en la zona de Cascas, hacia la parte interna. Tenemos a la derecha el río Chicama y a la izquierda San Felipe. Entonces, a esta zona le llega el agua proveniente del río Chicama y proveniente del río San Felipe. El problema es que estas aguas están contaminadas y el tratamiento potable no es el adecuado, porque aquí se tiene que lidiar con dos aspectos importantes. Uno, relacionado con la presencia de iones metálicos y la otra con compuestos orgánicos que se utilizan en el cultivo de diferente tipo de plantas en la zona. ¿Cuáles son los contaminantes metales pesados que hay allí? Los contaminantes, estos metales, provienen del río Chicama, ya que aguas arriba hay minas, hay relaves, etc. Y lo único que se hace, como ustedes pueden observar aquí, es desviar parte del agua del río a través de esta bocatoma y llevarlo hacia la zona de Punguchique y otras localidades, obviamente. El otro aspecto, como ustedes pueden observar aquí, es del río San Felipe. Esta es la bocatoma, que está en la parte alta, en donde el río, que viene por la parte de la izquierda, por la parte de la izquierda, es desviado para llevar a través de un canal hasta la zona de Punguchique y otras localidades. Entonces, lo que se hizo como un trabajo previo fue muestrear a lo largo de estas dos fuentes de agua, la del río Chicama y la del río San Felipe, como pueden ustedes observar, tomar muestras a lo largo de estos ríos, desde las bocatomas hasta la zona de Punguchique. Los que están con color azul o celeste corresponden al río Punguchique, perdón, al río Chicama, y los que están con rojo al río San Felipe. Con estos puntos de muestreo, los resultados que ustedes pueden observar aquí, en cuanto a cobre, zinc, inclusive, fíjense, en algunos puntos se observa cromo, manganeso, fierro, etcétera. Además que tienen una alta conductividad, están por encima de los parámetros establecidos para el consumo humano. Entonces, ese es el problema, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos el fierro, debe ser 0.3, que son para aguas potables, ¿no? Etcétera. Nosotros en fierro tenemos pues 59, 29, etcétera. En manganeso, que debe estar por debajo de 0.4, nosotros tenemos
0.72 en algunos puntos, en fin. Entonces, esto obviamente que varía según la estación del año. Una cosa es en época de estiaje, otra cosa es en época de sequía. Bien, teniendo ya esto como base, con respecto a los contaminantes de iones metálicos pesados, el otro lado son los contaminantes con insecticidas. En este caso nosotros podemos ver, por ejemplo, en las diferentes, una plantación de uva y podemos observar restos de envases de pesticidas, etcétera, que simple y llanamente se desechan y están por allí contaminando obviamente las aguas. Aquí tenemos otro tipo, más envases. Acá tenemos, fíjense ustedes, el agua, ¿no? Y el envase está aquí. Todo esto va contaminando. Por lo tanto, el problema que tienen estas aguas está en dos aspectos importantes. Por un lado, la presencia de metales pesados en forma de iones y por el otro lado, los restos de fungicidas, pesticidas, bactericidas. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta que se ha hecho en este proyecto Canon es una transferencia tecnológica para potabilizar el agua de tecnologías que se han desarrollado en este laboratorio. Y esa transferencia tecnológica se basa en la utilización de membranas y la electroquímica. Particularmente para el caso es la electrodiálisis, la fotocatálisis, la electrocatálisis, pero que todos ellos utilizan la radiación solar, es decir, que no consumen energía. Esto facilita enormemente porque estos módulos pueden ser utilizados en diferentes partes en el campo para potabilizar el agua, sin tener la necesidad de estar consumiendo energía eléctrica, de adicionar compuestos químicos. Es decir, una tecnología altamente ecológica. La primera etapa en el desarrollo de este proyecto es el estudio de la separación de los metales pesados. En este caso, cobre, zinc, fierro, cromo, manganeso. Todo esto por electrodiálisis, proceso de electrodiálisis. La segunda etapa es la degradación de los pesticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera, que puede ser con cualquiera de estos dos esquemas, fotocatálisis y o electrocatálisis. ¿Por qué digo con cualquiera de estos dos y o? Porque eso depende del compuesto orgánico. Hay algunos sí que basta con la fotocatálisis, otros con la electrocatálisis y hay otros que son mucho más resistentes y entonces necesita la combinación de ambas tecnologías. Y finalmente, la tercera etapa, que es el objetivo del trabajo, es realizar el empaquetamiento, ¿no?, de separación de estos iones metálicos y la degradación de pesticidas en un módulo que debe medir alrededor de 1 metro cuadrado aproximadamente como área de trabajo y que además es autosostenido con paneles solares. Por lo tanto, no requiere de energía, no requiere de adicionar algunos otros compuestos, porque esa agua va a ser utilizada para el consumo humano. Es exclusivamente en esa área. Bien, ¿qué resultados tenemos a la fecha? Posiblemente han escuchado de mis colegas también que me han precedido, y es el hecho que, pues,
la adquisición de los principales equipos, reactivos, etcétera, que aunque hace más de un año que se ganó el concurso y que se presentaron a las oficinas respectivas las cotizaciones de equipos y reactivos, pues a la fecha, recién básicamente a partir de junio, julio, recién empezaron a comprarnos. Y en nuestro caso es clave, pues, los reactivos para poder hacer los análisis. Por lo tanto, el avance que tenemos a la actualidad es lo que proviene desde aproximadamente junio de este año. La primera etapa, la separación de metales pesados. En la separación de metales pesados empezamos con un sistema de 3 celdas, como pueden ustedes observar, en donde tenemos diferente tipo de ánodo y de cátodo, mayormente grafito y titanio, pero como vamos a ver más adelante, hemos probado otro tipo de sistemas de electrodos. Las membranas, una catiónica y la otra aniónica. En este caso estamos utilizando una fuente de energía porque los ensayos se realizan dentro del laboratorio. Pero una vez que se haya optimizado las condiciones, entonces reemplazamos esta fuente de energía por un panel solar. Aquí nosotros podemos observar los sistemas de 3 celdas y la fuente de energía en la cual se realizan estos ensayos. En la celda central se coloca el agua, que es materia de estudio, y a los costados se coloca agua común, ¿no? Y aplicando la corriente eléctrica debe haber la transferencia de iones. Pero nosotros observamos inicialmente que en este caso teníamos que poner por ahora transitoriamente para ver la movilidad iónica algún compuesto como ácido acético en muy bajas concentraciones, o en otros casos no se ha colocado ello, para poder observar cómo es esta movilidad iónica, porque son 5 elementos, 5 iones que tienen diferentes características y el equipo debe funcionar para todos ellos. Este es el espectrofotómetro UV-Vis, en el cual se analizan las concentraciones de los metales iónicos. Recuerden que son concentraciones muy bajas, que están por debajo de 7 miligramos por litro, o sea, menor a 7 ppm. Por lo tanto, hay que tener una alta sensibilidad y para ello utilizamos kits, ¿no?, de análisis, lo cual nos asegura una mayor confiabilidad en los resultados que se obtienen. Veamos el caso de manganeso. En el caso del ion manganeso, a diferentes voltajes, 10 voltios, 20, 30 voltios, de corriente continua, DC, el porcentaje de separación es bastante bajo. Y en general, al incrementar la diferencia de potencial, se incrementa este porcentaje de separación. Pero vamos teniendo un problema, que en este caso, como ustedes pueden observar, se requiere pues aproximadamente 1 hora para retirar el 60%. Y 1 hora no puede estar el sistema. Entonces, estamos ya empezando a trabajar lo que se refiere a acelerar el proceso. Es decir, que el proceso ya no sea en mucho tiempo, sino en un tiempo mucho más corto. Porque el módulo es de flujo continuo. El módulo no es de un lugar donde el tanque queda allí 1 hora, que se carga y se descarga. No, sino tiene que ser de flujo continuo. Pero estos resultados, como los que voy a presentar a continuación, no sirven de pauta para ir optimizando las condiciones.
En este caso, por ejemplo, lo vemos en función de la concentración del ion manganeso, ¿no? Y obviamente que mientras la diferencia de voltaje es mayor, se obtiene una mayor separación, por lo menos en 7 ppm, 5 ppm. Ya cuando la concentración es de 3 ppm, esa diferencia casi no es muy significativa, por lo menos entre 20 y 30, la aplicación de 20 y 30 voltios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si jugamos entre 20 y 30 voltios, vamos a tener cierto porcentaje de separación, ¿no? Que digamos, no varía mucho. En cambio, si ya nos baja por debajo, en la realidad, por debajo de 20 voltios, va a disminuir ese porcentaje de separación. Por lo menos esto en el caso del manganeso. Aquí quiero hacerles una aclaración que estoy presentando los resultados más relevantes, ¿de acuerdo? Por el tiempo también que no es mucho. En el caso del zinc, fíjense ustedes que con 20 voltios, 30 voltios, la diferencia, ahora lo he puesto en partes por millón, de ion zinc que se separa, no es muy significativo, entre 1.6, por ejemplo, y 1.7. Este es casi 1.7, 1.86, 1.7. Prácticamente digamos que es lo mismo. Sí. Algo por allí lo tenemos para 7 ppm, inclusive 3 ppm. Es decir, que básicamente entre 20 y 30 voltios no hay diferencia. Y ya cuando se baja de voltaje, bajamos por ejemplo a 15, en este caso, tenemos una ya ligera, una diferencia ya sustancial. Esto nos indica que en el módulo tenemos que trabajar dentro de un rango entre 15 a 20 voltios o quizás un poco más. Y no es un voltaje alto, es un voltaje bastante bajo, lo cual nos alegra bastante. Aquí hicimos otro aspecto con el zinc. Cambiamos el tipo de electrodos y tenemos electrodo grafito-grafito, ¿sí? Titanio-grafito y fierro-grafito. Un titanio-grafito o un grafito-grafito, las diferencias no son, digamos, tan significativas, o por lo menos es lo que nosotros estamos observando. ¿Y por qué es importante? Porque el tener, por ejemplo, un electrodo de titanio cuesta muchísimo más que un electrodo de grafito. En el caso de ion fierro, en estas aguas hay la presencia tanto de fierro 2+ como fierro 3+. En el caso del fierro 2+, podemos nosotros observar que efectivamente cuando se llega a un voltaje de 20 voltios, se obtiene una separación del orden del 40%. Pero curiosamente, cuando se incrementa un poco más el voltaje para el ion fierro, disminuye la concentración de fierro que se separa. Y casi en cierta medida, inclusive es menor que el que se consigue con 10 voltios. Y vamos observando hasta este punto digamos, un valor promedio que para estos iones es digamos, el ideal de trabajar, es alrededor de 20 voltios.
En el caso del fierro 3 más, tenemos una situación relativamente similar. Aunque el comportamiento es un poquito diferente, de todas formas, al incrementar el voltaje, se tiene menos separación. Y siempre lo mejor se obtiene con 20 voltios. Estos son datos obtenidos durante 1 hora de tratamiento. En el caso del cobre, nosotros tuvimos al inicio una situación bastante complicada porque por debajo de 1 hora teníamos poca separación, ¿sí? Si ustedes pueden observar, para 5 ppm prácticamente no hubo separación alguna. Y para 7 ppm también muy bajo, mucho menor que los otros. Entonces se hicieron ensayos para estudiar el fenómeno en el tiempo. Si el problema de la movilidad iónica del cobre es mucho más lenta o hay competencia de iones probablemente, porque cada uno de estos ensayos han sido realizados solamente con la presencia de ese ion. Y observamos que sí, efectivamente, con el tiempo va incrementándose, pero requiere mucho tiempo. Hablamos 5 horas, ¿no? Entonces, el caso del cobre es algo que tenemos que nosotros estudiarlo con mayor detenimiento y tratar de entender a qué se debe su baja movilidad iónica para la transferencia. ¿Cuál es digamos, el fenómeno que está limitando? Y posteriormente verlo si, cuando están presentes todos los iones, el efecto sigue siendo el mismo. En el caso del cromo, el ion cromo, este es, digamos, inalterable, ¿sí? En 60 minutos, prácticamente, fíjense, para las diferentes concentraciones que se ha trabajado, 1, 3, 5, 7, el porcentaje de separación se mantiene constante. Es algo bastante interesante que nos facilita enormemente. Inclusive, miren ustedes que para 10 voltios el porcentaje de separación ya es del 40% y el cual se mantiene. Ahí es como que se establece el equilibrio entre la celda central y las celdas catódicas principalmente. Bien, de toda esta experiencia y de lo que se ha analizado, ahora se está cambiando a un sistema de 5 semiceldas. Es decir, ya no son 3, sino ahora 1, 2, 3, 4, 5 semiceldas. Y esperamos que con esto se dé la compensación iónica mucho más rápido, porque durante el proceso se produce hidrógeno, oxígeno por electrólisis del agua y también se produce radicales OH, que son los que van a compensar a los iones durante su movilidad. Estamos trabajando esta etapa actualmente. Se está construyendo estos sistemas de semiceldas y este tiene ya otras características, que tiene membranas catiónicas y aniónicas y en el centro tiene membranas de ultrafiltración. Entonces, estamos ya avanzando un poco más y esperamos para en el siguiente reporte ya estar dando los resultados con esto, ya viabilizándolo, que eso esperamos, para la parte del módulo que debe ser en forma continua. La segunda etapa, que deberíamos haberlo realizado en forma paralela, es la degradación de pesticidas y fungicidas. Pero
lamentablemente más de un año que aún no compran el FTIR, que es el equipo que requerimos para poder cuantificar e identificar a a estos compuestos orgánicos. Entonces, si no tenemos con qué cuantificar ni identificar, no sabemos en los ensayos si vamos bien o vamos mal. Aquí en esta segunda parte prácticamente estamos en cero. Esperamos tal vez enero, febrero, marzo, no sé, del próximo año, cuando compren este equipo, recién poder hacer los ensayos para ver el efecto del sistema de degradación. Bien, un agradecimiento al equipo de trabajo, doctor Wilber Loyola, Teresa Chu, y en especial a Javier Urquiaga, Amy Laicia y Janet. Asimismo, al grupo de tesistas de pregrado, tanto de ingeniería química como de ingeniería ambiental, quienes están colaborando en estos trabajos, y parte de estos trabajos va a ser tema de su tesis. Muchas gracias y estoy a su disposición para las preguntas que consideren necesarias. Muchas gracias, doctora Aguilar, por su exposición. Felicitamos también a su equipo de investigación. Gracias por compartir los avances de su investigación con toda la comunidad universitaria. Invitamos a los asistentes si tienen alguna consulta, alguna pregunta para el doctor Aguilar. Bien, todo ha quedado muy claro entonces, doctor Aguilar. Nuevamente, muchas gracias por su ponencia y por compartir los avances de su investigación. Gracias. Muchas gracias a ustedes y a la Dirección de Investigación por darme esta oportunidad. Gracias, doctor. Y ahora continuamos con la siguiente ponencia titulada Comparación, Evaluación y Propuesta del Manejo Migracional Venezolano en los aspectos científico, social y ambiental en Perú y Ecuador. La investigadora principal de este proyecto es la doctora Yoya Bexabel Flores Pérez, es el PIC número 1 en la modalidad 2 del 2023. La doctora Flores pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales, a quien le damos la bienvenida y estamos listos para su ponencia. Muchas gracias, Laurita, por la presentación. Buenos días con todos. Voy a exponer los avances que tenemos de nuestro proyecto, como ya dijo, es de la modalidad 2 de Ciencias Sociales del año 2023, para lo cual voy a empezar. Bueno, nosotros empezamos, somos un equipo multidisciplinario que empezamos con el proyecto de la migración venezolana en Perú y Ecuador. Bueno, nosotros nos hemos planteado desde el inicio que empezamos nuestro proyecto en septiembre y que tiene 18 meses, que está acabando en marzo o abril del otro año, ¿no? Si es antes, mejor, porque estamos ya en la fase final, y nos planteamos una pregunta orientadora que da fin a todo este proceso, ¿no? Primero era cómo se desarrolla y cuál es el impacto científico, social y ambiental de los migrantes venezolanos en Perú y Ecuador, ¿no? Basado en una problemática que se daba donde los migrantes comenzaron este proceso, ¿no? Entonces no fue, voy a contar gráficamente lo que venimos desarrollando nosotros, ¿no? Empezamos con esta investigación como meta para descubrir y al final terminar con un comparativo de por qué se están dando las causas y todo el proceso que acarrea la migración, ¿no? Como un hito que comenzó en el 2015, en general en Perú, ¿no? Nosotros planteamos como actividades dentro de nuestro proceso, el primero, describir cómo se da el proceso migracional, siempre basado en el aspecto científico, social y ambiental, comparar el proceso de ambos países, por eso escogimos dos países, para comparar ello, evaluar cómo se da este proceso y por último, desarrollar una propuesta de inclusión de este manejo migracional. Nosotros hemos medido en 3 fases, la parte científica, entendiendo el primer punto que fue la línea de base, ¿no? De todo lo que es la migración venezolana en Perú y Ecuador, el impacto social para comparar y saber cómo se presenta la problemática de inclusión social dentro de los programas sociales, porque si bien sabemos, los venezolanos van a varios países, ¿qué pasa en esos países cuando llegan, no? Cómo se da el proceso de inclusión a los programas sociales y sobre todo a lo que es educación y trabajo como 2 pilares fundamentales
dentro del proceso. Bueno, nosotros en el primer hito hicimos un primer recorrido porque como nosotros nuestro trabajo es de ciencias sociales, está abocado a la parte etnográfica, la parte de recojo de datos. Entonces hicimos en el primer hito, porque tiene 3 hitos nuestro proceso, en el primer hito hicimos todo lo que es aplicación de cuestionario a los migrantes venezolanos. Y ahí nos fuimos a 4 lugares que eran punto de partida. El primero fue Quito, el segundo Guayaquil, Loja y Tumbes, ¿no? Vimos 3 países de lo que es Ecuador y acá en Perú eran 2, que era Tumbes y Trujillo. Tumbes, ¿por qué? Porque era la frontera, básicamente, ¿no? Entonces, en Quito hicimos la aplicación de cuestionario, entendiendo las 3, ¿no?, magnitudes del tema, desde una matriz de operacionalidad de variables, donde entendíamos, por ejemplo, en Quito fuimos al Parque La Carolina, La Alameda, El Ejido y Panecillo, que son lugares donde hay más presencia de venezolanos, ¿no? En Guayaquil fuimos a Malecón 2000, a Mercado Bahía, Puerto Durán, Parque Centenario, Las Iguanas, Jerusalén. En Loja, en la Plaza del Valle, Plaza de Armas, y en Tumbes, a la Plaza de Armas, el centro y Aguas Verdes, esta es la frontera, ¿no? Para aplicar un cuestionario y conocer ese proceso, primero cuáles son las causas y luego cómo es el desarrollo de esos migrantes dentro del lugar. Bien, y ahí nosotros tuvimos unos primeros datos de la línea de base, ¿no? Vamos a ver 2 colores en las figuras que tenemos acá. En una de ellas tenemos un color para Perú, que es el amarillo, y el color verde para Ecuador. Entonces tenemos que el motivo por el que emigraron básicamente fue una situación económica, ¿no? Tenían un 68% y un 52% en ambos. Nos damos cuenta que en Perú, a raíz del proceso, los venezolanos vienen, pero es una forma distinta que en Ecuador. En Ecuador se plasma un proceso mucho más ordenado para ello, ¿no? El tipo que nosotros encontramos dentro de vivienda, básicamente la mayoría está en cuarto, ¿no? Son muy pocos los que tienen departamento y casa, ninguno de ellos, ¿no? Por el mismo proceso. Encontramos que el tipo de seguro en lo que es salud, encontramos, por ejemplo, que el 69% no tiene seguro, ¿no? Y en el caso de Perú. Pero encontramos en Ecuador, por ejemplo, que tienen 2 tipos de seguro y que ellos lo están utilizando, ¿no? En comparación con Perú. En Perú hay uno solo que es el SIS, pero la mayoría no lo tiene. También nos damos cuenta que el nivel de estudio que tenían, básicamente muchos de ellos eran profesionales con estudios incompletos, pero que acá venían y desarrollaban otra actividad por el mismo hecho de que las condiciones con las que están son distintas. Luego, tenemos la estación laboral, encontramos, por ejemplo, que un 75% se encuentra laborando, pero no necesariamente todos se encuentran en planilla o en un proceso formal, sino generalmente en una situación de subempleo o desempleo por las mismas condiciones que acarrea el que hayan venido a otro país, ¿no? También nosotros encontramos, ¿no? La actividad a la que se dedican, encontramos mayormente, tenemos una presencia de cosmetólogas, ¿no? Hay algunos tampoco que refieren en nada, y esos básicamente son los que están pidiendo limosnas, ¿no? En las calles. Tenemos también una presencia harta de lo que es ambulantes, choferes, ¿no? Empleadas domésticas, que son las labores que más ellos ejecutan dentro del proceso. Nosotros también encontramos unos datos, por ejemplo, cuál es el ingreso económico que tienen ellos, ¿no? Y nos damos cuenta que la mayoría de migrantes tienen entre 600 y 1000 soles, ¿no? Es el sueldo, que es lo que tienen y con ello están viviendo, que es menos de un sueldo mínimo vital, ¿no? Pero igual también tenemos un porcentaje de personas que no tienen ningún ingreso económico, ¿no? Dentro del proceso. Y muy pocos son los que tienen más del sueldo mínimo vital, ¿no? Esos fueron los datos que nos permitieron hacer un poco lo que era nuestra línea de base, ¿no? ¿Qué instituciones apoyan a los migrantes? Que eso es un poco vinculado también a ese segundo hito que ya les voy a mostrar más adelante. Entonces, encontramos que tenemos a Mauricio y a CARE en Perú, ¿no? La OIM, y lo que es en Ecuador tenemos a GIAS, ¿no?
y ACNUR, y en algunos casos también hay algunas personas que no reciben apoyo, pero la mayoría de migrantes, hemos visto en Tumbes, pasan por el PAO, que es un punto de orientación y atención, donde ellos son ahí como clasificados y son derivados a diversas instituciones que se encuentran dentro de este lugar. Muy bien, nosotros también tenemos dentro de este proceso, estamos encontrando a qué programas sociales van estos migrantes venezolanos. Y tenemos, por ejemplo, en Perú, estuvo mucho en la parte cuando recién venían Médicos Sin Fronteras y diversas instituciones que ya a través de un programa que ellos tienen como filtro, el grupo GR4, es donde clasifican para que la ayuda no sea duplicada, ¿no? Si a una persona le dan y a otro lugar no. Esos puntos de orientación están en Perú. En Ecuador no existen esos puntos de orientación, pero está el grupo de trabajo donde se unen todos para construir un proceso mucho más ordenado, ¿no? El segundo hito consistió en un primer momento en ya vincular la academia con el tema de la línea de base que nosotros habíamos hecho. Y entonces nos hemos ido a lo que son 3 universidades de Ecuador para evidenciar los resultados que teníamos. Tuvimos buena aceptación, ¿no? Nos hemos reunido con los docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Quito, de la Escuela de Trabajo Social, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y la Universidad de Loja, para compartir esos datos. Felizmente, los directores de escuela de trabajo social de esas universidades nos recibieron y convocaron a sus docentes y estudiantes para poder evidenciar estos resultados y sobre todo recibir información de qué investigaciones habían hecho en torno a la migración y cómo venían desarrollando. Luego hicimos un segundo momento, entrevistas ya a las instituciones. El primer momento fue con los migrantes y la segunda parte fue con las instituciones que trabajan con los migrantes venezolanos. Fuimos a UNICEF en Tumbes, fuimos al PAO, que es el punto de atención y orientación, fuimos a ADRA, ACNUR y a Seguridad Ciudadana para conocer la labor que cumple cada uno de ellos con los migrantes y cómo se articulan en un trabajo conjunto. Gracias a Dios hemos tenido buena recepción, buena aceptación. Para conseguir los datos que queríamos, hicimos una agenda bien recargada, de verdad, que era cada hora en una entidad y estuvimos visitando a cada uno de ellos porque es parte del producto que nosotros vamos a dejar al final. Luego, ay, se me pasó más rápido ya. También hemos ido en Tumbes a Camir, ay, disculpen, se fue ahí, a una ONG Beniactiva y a Orbicio, ¿no? Para recabar la información de cómo viene. En Camir, les comento, es una casa de acogida donde llegan las personas, ahí lo tienen 72 días, 72 horas, perdón, y ahí es donde ellos pasan como un proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque esas personas vienen caminando casi 2 meses desde que salen de Venezuela hasta que llegan en este caso a Perú. Entonces ahí ellos les hacen como que les dan un cuarto para esa familia, están 72 horas y luego ya salen a continuar con su proceso de inclusión en el tema educativo, en el tema de lo que es laboral, y se le da un apoyo económico dependiendo de la institución o algunas cosas conviven, ¿no? Nosotros hemos tenido dentro del proceso, ¿no? Mostrar siempre los resultados, porque una de las fuentes transversales que pusimos en nuestro proyecto era la difusión, ir como íbamos avanzando, hasta que hemos llegado al segundo hito de lo que corresponde a Perú. Luego hemos tenido, ay, fue muy rápido, ya. Luego fuimos a Quito. En Quito también hemos ido a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Cotopaxi, ¿no? Para también nos hemos entrevistado con el director de escuela y hemos ido a los cantones. Los cantones son lugares donde existen presencia de venezolanos y se han organizado, ¿no? Hemos ido a una ONG que se llama Venezolanos en Acción y nos ha contado cómo es la organización de ellos y cómo tienen servicios de salud para los mismos venezolanos, ¿no? Cómo entre ellos se apoyan. Luego hemos ido también a otro cantón que se llama Sancolqui y Tababela y hemos entrevistado a la ONG Esquel y lo que es seguridad ciudadana para conocer también la parte ambiental desde un tema de migración ordenada, cómo está el tema de seguridad, de la delincuencia y todo ello, ¿no? Luego, en la Municipalidad de Quito, también el tema de seguridad ciudadana, que hemos vuelto a reflejar, ¿no?
Luego en Loja, y disculpen, se pasó, está muy sensible que haya. En Loja fuimos a la Universidad Nacional de Loja y acá encontramos a dos organismos que eran muy interesantes, que era el Plan Internacional y el Proyecto de Movilidad Humana, que Loja tiene como modelo, es por eso que elegimos esta ciudad, porque es la única de Ecuador que maneja un proyecto de movilidad humana y que engloba a 71 instituciones que están trabajando a favor de los migrantes y cómo se articula. Fuimos a la vicerrectora de investigación y a la directora de Escuela de Trabajo Social. Luego hemos hecho un contacto con el gobernador regional de Loja y también con el Centro de Apoyo Social de la Municipalidad de Loja, ¿no? Como parte de este segundo hito. Al final nos queda el último hito, que es ya prácticamente los productos y la consolidación. En el primero de los productos tenemos a los tesistas, que era uno de los requisitos de los entregables. Ya de los 4 tesistas que nosotros programamos, los 4 han sustentado, 3 ya están con su tesis en el repositorio y falta la última que recién ha sustentado y que está por subirse al repositorio. Hemos enviado el artículo científico ya a una revista indexada. Estamos en proceso de evaluación. El libro se encuentra en un 90%, que ya debemos estar entre máximo este mes ya enviándolo para el proceso. Y lo último que nos queda, que es la parte final, es la ordenanza. Nosotros planteamos que a través, como dice nuestro proyecto de inscripción, ¿no? Evaluación y comparación, es dejar una propuesta de ordenanza tanto en el gobierno de Ecuador y de acá, de Tumbes y de Trujillo, con una propuesta para que este proceso de migración sea ordenado, ¿no? Y sobre todo busque beneficiar a esta población que se encuentra en tránsito y que, si bien es cierto, tiene alguna dificultad o problemática ahora, también son seres humanos. Entonces estamos abocándonos a ello, ya estamos casi terminando, esperamos en febrero, marzo más o menos, máximo, estar cerrando nuestro proyecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Flores, por su exposición y por compartir los avances de su investigación con toda la comunidad universitaria. Tenemos algunos saludos y felicitaciones por su proyecto, un tema muy importante. Desde la Dirección de Investigación y Ética queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los investigadores principales y a los coinvestigadores por su colaboración y valiosa participación en los Viernes Científicos. Gracias también a todos los asistentes por acompañarnos y los esperamos en el próximo Viernes Científico. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, gracias.